Buenas noches, mi nombre es Raiza Vázquez y una vez más voy a hacer entrega de la capacitación que tenemos disponible para el personal de Café Maestro y se trata de charlas relacionadas al servicio al cliente en los puntos de ventas. Esta vez vamos a trabajar con el módulo 3. Como siempre voy a iniciar a compartir pantallas para que ustedes podamos disfrutar de lo que es la presentación y juntos podamos ver paso a paso el contenido de esta charla. Aquí lo podemos ver. Entonces, el módulo 3 tiene dos puntos importantes que debemos de tener en cuenta y trabajar conjuntamente con el cliente. Aprenda a escuchar al cliente y sea empático. En estos dos puntos vamos a desarrollar cada uno de los componentes que se necesitan para nosotros escuchar bien a un cliente y también la parte de ser empático, que el significado de empático y cómo tú lo trabajarías con unos casos de ejemplos que tenemos a continuación del curso. Entonces, vamos a iniciar, como siempre. Tenemos la pregunta evaluación. Recordando que la pregunta evaluación ustedes la van a completar en la cajita de abajo de comentarios y de esa forma me voy a dar cuenta que ustedes ya vieron la charla y que ya entendieron el contenido de la misma. Siempre se le pone la pregunta al inicio de la charla porque durante la trayectoria del contenido de la misma, ustedes van a encontrar lo que es la respuesta. Y la pregunta que tenemos para el día de hoy es, ¿qué es la empatía para ti? Quiero que me definan ustedes, no importa lo que ustedes entiendan de lo que es la empatía luego de desarrollar el contenido de este curso, ustedes van a tener el propio concepto y eso es lo que yo quiero ver, eh, que ustedes me comenten en la cajita de comentarios. Iniciamos. Entonces vamos a definir empatía. Hemos visto que podemos decir que la empatía es la habilidad de percibir lo que otra persona siente. O sea, ser empático es nosotros sentir como nosotros mismos que la otra persona está sintiendo en un momento determinado. Entonces aquí dice también que es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás. O sea, ser empático, por ejemplo, si una persona está dolorida por algo, nosotros, wow, nos sentimos, pero es ya en el mundo de sentimiento de nosotros, sentimos esa pena o sentimos ese deseo de sentirnos como esa persona y ayudarle en cierta forma como a nosotros nos gustaría que nos ayudara. Eso es lo que es empatía. Las personas empáticas tienen más conciencia de sí mismo y son más receptivas a los demás, lo que puede ayudar a entender qué puede motivar a otra persona. Aquí hay un punto muy importante. Ser empático es tener una conciencia de uno mismo. Siempre le he hablado en la charla que lo más importante de nosotros es para poder tener conciencia de algo, debemos estudiar. Entonces, aquí dice que las personas empáticas son aquellas que tienen conciencia y se conocen, o sea, que se han estudiado, que se observan, eh, que se mantienen en silencio observando qué sienten, qué piensan, cómo hablan. Y de esa misma forma, esas personas pueden entender a los demás. Y esto puede motivar, ayudar a otras personas. Y también esto ayuda a tener una mejor relación humana con otras personas. Por eso es que es importante uno conocerse a uno mismo para partir desde ahí y llevar a cabo el concepto de empatía hacia los demás. Eso es una cualidad muy bonita porque cuando uno ayuda a una persona o da servicio a una persona, uno siente que es a uno mismo. Entonces, a partir de ahí es que se va creando ese grado de conciencia y quizás en un momento dice, espérate un momentito, a mí me encantaría que me trataran así, pues de esa misma forma yo voy a tratar a esa persona. Entonces ahí se va entrando en contacto y van uno haciendo una relación, como vimos en la charla pasada de lealtad, lealtad hacia ti, esa persona como más o menos sienten lo mismo, hablan lo mismo. Ojo,
lo mismo no, porque cada quien tiene su propio ser, pero si piensan como esa persona le gustaría que pensara de sí mismo. Entonces, por eso es importante esta parte donde dice, tienen más conciencia de sí mismo. Aquí dice, la capacidad para comprender el cliente, de estar en sintonía y hablar el mismo lenguaje que él, de entender qué piensa, qué le preocupa y de tenerlo en cuenta, es el diseño de cualquier producto o servicio. Bien, aquí hay unos puntos bien interesantes, como son la capacidad de comprender al cliente. Si yo me comprendo, puedo comprender a un cliente, ¿verdad que sí? Por ejemplo, hay veces que llegan clientes bien enojones, ¿verdad? Y entonces dice, wow, él está enojado porque quizás eh, no le di la azúcar adecuada. A mí me encantaría que me lo hicieran bien. Entonces, a veces no es bueno crear sugestiones porque después uno dice, wow, por una azuquita, ese señor se comportó así, pero uno no conoce en el estado que haya salido esa persona de su casa. Sabemos que existen lo que son las emociones y esas emociones a veces nosotros la vamos reflejando ante otra persona. Lo más importante es siempre comprenderlo, esa capacidad de comprender y de estar en sintonía, quizás con el mismo lenguaje que un cliente tiene, preocuparse por ese cliente, dar lo mejor de sí, eso es algo que va desarrollando cada persona para lograr un mejor manejo de un producto o servicio. Bien, pasemos a la otra página. Aquí, bueno, hablamos. Entonces, formas para desarrollar la empatía. Interesante. Aquí vamos a hablar de varios puntos que nosotros tenemos que tener en cuenta para desarrollar esa empatía que nosotros debemos tener ante un cliente. Y el primer punto es, escuche con atención. Es importante uno estar pendiente de ese cliente. Entonces, una parte importante es uno escuchar con atención. Y más adelante vamos a ver qué pueden subir para uno no escuchar bien, pero escuchar con atención es estar atento al 100 de lo que el cliente está hablando. Y es importante sobre esto y sobre todo ustedes que trabajan con servicio al cliente, vendiendo un servicio, vendiendo un producto como es un café, un jugo, un servicio de comida, eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque evita una devolución de un cliente. Eso por una parte. Por otra parte, quizá denota falta de profesionalismo. Y habíamos hablado anteriormente en otra charla que al cliente le gusta tratar con profesionales. Entonces, hay otro punto que dice, no etiquete ni juzgue a los demás. Cuando hablamos de etiqueta es que agrupamos a un cliente a un grupo de personas. Regularmente las etiquetas, eh, las negativas son las que más nos afectan. Las positivas nos pueden ayudar a avanzar un poquito más, pero lo mejor es uno estar en blanco ante una persona, no etiquetar. Entonces, cuando hablamos de etiqueta es que creemos que una persona es igual. Por ejemplo, llega un cliente, pide un café. Es un cliente enojón, de esto que ven lo más mínimo en esa taza hasta un puntito, y uno empieza, ya viene esa persona a crear pensamiento y juzgando, igual que otra persona, igualito, la mayoría de los clientes son así. Bien, entonces ya tú estás ahí agrupando a la mayoría de los clientes a una etiqueta X. No sabemos cuál etiqueta es que tú tienes en ese momento en ese cliente. Y juzgar mucho menos. ¿Por qué? Porque juzgar es tú estar creando falsas expectativas de ese cliente. Tú no sabes. Entonces, lo mejor es estar en blanco ante un cliente. Entonces, eso es una forma para desarrollar la empatía. Al estar en blanco, tú estás tratando de decir, wow, ese cliente se parece a mí, aunque no se parezca a ti, pero se parece a ti, a mí. ¿Por qué? Porque viene, quiere pedir un café. A mí me encantaría que ese café tenga todos los
el contenido bueno que amerite ese café, yo estoy pagando por ese dinero y realmente el cliente también. Entonces tengo que pensar en todas esas razones positivas que me pueden agradar a mí para yo dárselo a ese cliente en un momento determinado. Pero cuando tú no estás en blanco, entonces crea el bloqueo ante el cliente. Y ahí pueden salir las cosas malas. Hay otra parte que sea cordial y amable. Ser cordial siempre con todos los clientes. Desarrollar la cordialidad y la amabilidad es tan fácil. Inmediatamente tú llegas a un cliente, le das un saludo sincero, con amor y con cordialidad, por todos los principios que conocemos, lo que son un saludo, ser cordial, eso realmente se desarrolla a medida de que practicas. Y como siempre digo, hay que aflojar siempre la lengua para lograr ese objetivo de uno saludar amablemente y cordialmente. ¿Por qué? Porque al uno repetirlo, 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 llega un momento en que uno lo siente con amor y da ese saludo con amor, lo que sale, lo que es la amabilidad, que viene de la palabra amor. Entonces, el otro punto es preste atención a los movimientos corporales. Regularmente un cliente, aquí hay esta persona, si puedes ver, hay veces que un cliente llega con los brazos cruzados. Imagínense, un cliente con brazos cruzados es que no está presto a, a nada, a aceptar nada. En ese momento tú das tu saludo normal y y ya, y le pide: "Señor, ¿qué podemos servirle?". Trata de, como hemos visto en charlas pasadas, de darle un saludo que te permita conocer un poquito más del cliente. Si ves que no habla más, entonces ya tú lo detienes ahí. Entonces, hay que ver siempre los movimientos corporales de un cliente, en el cuerpo, en su sonrisa, en la forma de caminar, en la forma de expresarse. Eso es una forma de nosotros decir: "Guau, es un cliente diferente que tiene aspectos en los cuales nosotros entendemos que dan una demostración de lo que es un cliente". Hay otra parte que dice: tenga apertura mental para cualquier tema. O sea, hay veces que el cliente te habla temas que tú no entiendes, pero realmente tú tienes que eh, ¿cómo te digo? Tratar de enterarte de algunas cosas para poder dar cabida a una conversación y de cierta forma ahí tú lograr más ventas con ese cliente, porque ese cliente está siendo leal, porque tú sabes hablar. Recuerda que al cliente le encanta que le atienda un profesional. Espera el momento adecuado para hablar, no interrumpir al cliente. Eso es importante y eso está claro. Ustedes saben que al cliente hay que dejarlo expresarse. Ya si tenemos una fila o qué sé yo, regularmente hacerlo de la mejor manera. Comuníquese correctamente, esa es una forma interesante de ustedes saber. Recuérdense que nosotros tenemos comunicación verbal, pero también tenemos comunicación corporal. Entonces, comunicarse efectivamente y correctamente es parte de uno ir creando lo que es ese desarrollo de la empatía. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, cuando tiene una posición y tu cuerpo cuando habla correctamente, según las señas y según lo que tú puedas ofrecer en ese momento, eso da una un sentimiento de empatía, crea confianza. La persona va a sentir un poquito más de confianza contigo y de esa forma tú puedes lograr dar un mejor servicio a ese cliente. Sea solidario, ayude y apoye. Esas palabras son de solidaridad, lo sabemos. En un momento un cliente puede ir deseando algo que quizás usted en ese momento no puedan servirle. Si tienen ustedes la forma de hacerlo, dar una servilleta o lo que sea adicional, ustedes lo pueden hacer, porque eso es de parte de ser solidario y apoyarlo y ayudarlo en un momento que ellos necesiten. Oriente y enseñe, no importa, no interponga decisiones. Es importante siempre orientar al cliente, no dejarlo solo. No dejarlo solo, ¿por qué? Porque tenemos que dar el servicio hasta el final.
El cliente siempre busca no solamente un momento de verdad, una llegada. Momento de verdad es como tú lo atiendes al principio, sino durante el servicio y hasta que el cliente le agradece. Ellos están esperando que ustedes le orienten, o sea, que su tiempo sea trabajado con todo lo de la ley, como decimos en buen dominicano. Fomente el trabajo en equipo, también esa es una parte que es importante para desarrollar la empatía. Eso ya sería con nuestras compañeras, si vemos que necesitan de algo y nosotros podemos apoyarle en un momento determinado. Eso demuestra un buen aspecto en su punto de negocios y confíe en los demás. Un cliente que vaya, ustedes no pueden hablar personas negativas ni con problemas. Debemos de confiar. Un cliente que se toma un café es una persona que hay de fiar, porque yo soy así. A mí me encanta mi cafecito y realmente debemos de confiar. Una confianza hasta el servicio, recuérdense, una confianza hasta el servicio que ustedes van a ofrecer. No nos podemos tampoco delimitar, es decir, pasarnos de lo que nos corresponde de dar a ese cliente. Bien, entonces, eh, aquí hay una frase que dice, cuando decimos que alguien es simpático, lo relacionamos con ser agradable, porque de una u otra forma se comporta similar a nosotros. Por eso decimos que nos cae bien. Entonces, una persona nos cae bien porque es simpático, pero ser simpático no es lo mismo que ser empático. Y eso lo vamos a ver en lo adelante. No puedes confundir nunca la simpatía con la empatía. Nunca. Simpático es cuando una persona es agradable, se sonríe mucho, se comporta igual a nosotros y entonces no cae bien. Entonces, si ustedes van a atender únicamente a las personas que les cae bien, entonces no van a atender a nadie. Entonces, empático, ya vimos algunos puntos de lo que es empatía. Pensar o tratar a un cliente como nosotros nos gustaría que nos traten. Entonces, ya ahí eso es diferente a ser simpático. La simpatía es eso, igual al comportamiento del otro. O sea, si la gente viste igual que tú, si quizás tiene unos aretitos igual que tú, te puede caer bien. Quizás si habla igual que tú, si tiene los mismos gustos, eso es ser simpático. Empatía es comprender el comportamiento, no contagiarse de él. O sea, nosotros ser empático es entender por qué esa persona es así. A veces llegan personas bien alegres a tu negocio y uno dice, wow, y empiezas a etiquetarlo, quizás es un loco, o quizás a decir, no, 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 pero es un charlatán. Hay un sinnúmero de palabras que nosotros vamos pensando de esa otra persona. Y, y realmente, como vimos, parte de la empatía no es juzgar, pero nosotros, si una persona triste, tampoco nos vamos a contagiar, porque si nosotros nos vamos a contagiar de esa tristeza, estamos siendo simpáticos. O sea, ay, esa persona es triste, igualita a mí me encanta, ¿verdad? Pero realmente ser empático es tú entender por qué esa persona está triste y darle un buen servicio o entender por qué esa persona está alegre y darle un buen servicio, pero no contagiar. ¿Entiendes? No contagiarnos. Bien. Cuando se hace parte del problema, difícilmente podrá ayudarnos. O sea, nosotros tampoco, como dije anteriormente, si están tristes, no nos podemos poner triste como esa persona, porque eso no es ser empático. No vamos a poder ayudarlo. No nos podemos contagiar. Entonces nosotros tenemos que buscarle la vuelta, entender a esa persona y servir a esa persona siendo empático. Bien, caso, por ejemplo, para poder entender lo que es y diferenciar lo que es ser empático y ser simpático. Mesero, hay una mosca en la sopa. Una respuesta simpática, no es posible, esto es una vergüenza, deme un plato, iré con el chef a reclamar. Eso es una respuesta simpática.
Ahora, una respuesta empática es lo siguiente. Entiendo su molestia, no es para menos. Cuidamos al máximo nuestra higiene y eso es imperdonable. Le ofrezco una disculpa en nombre de mis compañeros y le aseguro que tomaremos medidas serias al respecto. De entrada no le cobraremos nada por su consumo de hoy. Puede cambiar el platillo si lo desea. ¿Hay algo más que pueda hacer para reparar este momento tan desagradable que hemos causado? Ustedes ven, ahí la persona está haciendo, es una respuesta empática porque está entendiendo esa molestia de ese cliente y lo está gratificando, le está dando un plato gratis, se está disculpando con sus compañeros y a la vez se está disculpando con la empresa. Recuerden lo que vimos en la charla anterior, que al cliente le encanta que las personas conozcan de su empresa. En el servicio al cliente, la base práctica, la empatía es saber escuchar y al mismo tiempo se trata de una de nuestras necesidades más frecuentes y menos comprendida, ser escuchado. O sea, realmente a veces nosotros tenemos quizás muchos clientes y no escuchamos, no tenemos tiempo de escuchar. No sabiendo que el tiempo de ese cliente es ese tiempo que ustedes le están brindando. Si ese cliente también es empático como usted, debe entender que hay muchas personas y se va a limitar a hacer su pedido, quizás a hacer un comentario, a dar las gracias, a esperar su café y a terminar e irse. Pero si esa persona no lo hace, realmente nosotros tenemos que buscar una forma de que realmente él no se sienta mal, ni siquiera se, o sea, eso hay que transparentarlo, ni que se dé cuenta que ustedes le están haciendo algo para que agilice su pedido. Bien. Con el simple hecho de escuchar adecuadamente a un cliente, ya se está satisfaciendo varias de sus necesidades. Eh, si al momento el cliente llega, vamos a poner un ejemplo, ustedes le dan su saludo, ¿en qué podemos servirle? Tenemos este café, vio el menú ya, o sea, ya ustedes están tomando menos de 3 minutos. Realmente. Y no, 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 el cliente le va a decir, no, 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 yo lo que necesito es un café. Ah, pero realmente aquí tenemos otras cosas, tenemos, eh, qué sé yo, un pastelillo, lo que sea, cualquier cosa que ustedes vayan a ofrecer, pero tienen que hacerlo en un tiempo que realmente el cliente se sienta satisfecho. Por eso es que es importante nosotros ver al cliente, no solamente comunicarse con él, verbalmente, sino también ver físicamente el aspecto que tiene y de esa forma determinar qué tipo de cliente es que estamos atendiendo. Pero ¿cómo escuchamos adecuadamente? Entonces, aquí le voy a hablar de los puntos. Deben de mostrar una postura física mostrando interés. Le dije, o sea, esa postura es sumamente importante porque eso denota una importancia a ese pedido, a ese saludo, a ese cliente que llegue. Ustedes están mostrando interés con una postura adecuada. Concéntrese su atención mirándolo a los ojos. Es interesante uno mirar a los ojos, no como está ahí esa figura, que él está como medio enamorado de esa cliente, pero sí hay que mirarlo con respeto, mirar a los ojos al cliente. Evite pensar mucho en respuesta, ya habrá tiempo para eso. Mientras el cliente habla, usted resuma mentalmente lo que está diciendo, repita mentalmente el mensaje. Por eso es importante escuchar, porque tenemos que ir como parafraseando lo que el cliente le va diciendo mentalmente. Regularmente ya nosotros con ver a un cliente que te hace un primer comentario, ustedes saben qué quieren, o porque es un cliente recurrente, o porque es un cliente que uno le va viendo como el porte de qué tipo de productos requiere. Si es joven, a veces le gustan sus bebidas frozen. Si es un poquito adulto, ustedes saben que es su café, casi expreso. O sea, ustedes van conociendo a sus clientes a medida de que el cliente vaya visitando regularmente. Si ya son clientes leales allá o clientes fijos, o un cliente por primera vez, casi siempre uno lo puede notar
Y por eso es importante nosotros hacer esa práctica, porque a medida que nosotros vamos observando, vamos meditando sobre los clientes que nos visitan, entonces vamos logrando entender y comprender antes que el cliente haga sus pedidos. Y eso es lo que demuestra aquí. Debe de concentrar esa atención y evitar muchas respuestas. Esperar lo que el cliente le dice y a medida que el cliente ya va eh, hablando, ustedes van descubriendo ya mentalmente casi siempre su pedido. Confirme que nos está entendiendo usando palabras como, o sea, aquí les voy a dar un sinnúmero de palabras que ustedes pueden utilizar cuando el cliente ya, ustedes ya están entendiendo. Una de ellas es de acuerdo, ok, entiendo, así es, está bien. Entonces ya ahí, cuando ustedes le van hablando y dando respuesta al cliente de eso, ya el cliente entiende, ah, ya, ella asumió mi pedido para no dar larga o más tiempo en caso de que haya fila, ya el cliente no, no está tomándonos mucho tiempo y de esa forma ya ustedes rápidamente se van a la preparación de su pedido. Entonces, hay otras formas como son, haga pregunta para interiorizar en el tema, pero sin interrumpirnos abruptamente. Aun cuando no esté entendiendo, encuentre el momento oportuno para interrumpir. O sea, a veces eh, es importante hacer preguntas, por ejemplo, ¿qué tipo de azúcar? ¿Qué tipo? O sea, muchas preguntas del contenido para ustedes interpretar básicamente lo que el cliente quiere, por si acaso no es una bebida mágica que el cliente quiere en ese momento. Pero lo más importante de todo este punto es que ustedes tienen que encontrar ese momento adecuado, ese momento oportuno sin interrumpirle, porque les recuerdo que el cliente es el tiempo del cliente y hasta que ustedes no entiendan lo que él quiere, ustedes tienen que dejar que él se exprese y ustedes mentalmente ir parafraseando lo que es ese pedido que el cliente quiere. No emita prejuicios o opiniones personales sobre nosotros, en este caso el cliente. Además de ser incorrecto, le distrae y le reduce el tiempo para entender nuestro mensaje. O sea, no es bueno interrumpir ni dar opiniones. Ustedes esperen tener una respuesta. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, un cliente va pidiendo un café o alguien dice, pero sí, ¿qué le parece si este café mm, le va así? O le puedo poner esta lechita o le puedo poner qué sé yo, mantequilla de maní, es un ejemplo, porque ustedes son que tienen el contenido de todo esto. No podemos estar como prejuiciando ni hablando de su bebida mágica. Es mejor entender eh, el mensaje que quiere el cliente y de ustedes querer o requerir el producto, si lo tienen o no lo tienen, entonces ahí ustedes van ofreciendo otro tipo de producto. Aquí dice la parte de parafraseé lo que estamos diciendo, o sea, lo que el cliente está diciendo es importante parafrasearlo, es decir, haga un resumen de lo que el cliente está comunicando y repítalo. Cuando ustedes lo repitan, ahí el cliente le confirma, sí, eso mismo es lo que yo quiero. Bien, entonces es importante que ustedes, luego que ya entiendan lo que el cliente quiere, entonces ustedes le dicen, resumen, es decir, usted quiere un café con esto y esto. Y el cliente dice, eso es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque ustedes prestaron atención y ya saben todo el contenido. Escuchar adecuadamente a un cliente reduce considerablemente el riesgo de fallas en el servicio. Lo importante que le dije, y más ustedes que trabajan con bebidas, que trabajan con productos, y eso es muy incómodo. Y el tiempo que el cliente espera, quizás esperando el pedido, y luego no es, entonces ya también entonces le resta. Entonces, por eso es importante evitar esas fallas prestando atención. Seguimos. Después de escuchar correctamente, es su turno para hablar. Debe expresarse con claridad, con amabilidad y cortesía, cuidando su tono de voz y las palabras que usará. Recuerde que está tratando con un cliente. El tono es importantísimo. ¿Entiende? O sea, ustedes
Vuelvo y les repito, el cliente sabe que está trabajando con profesionales. Entonces, y le encanta eso. Entonces, ustedes deben de mantener ese tono de voz súper adecuado. No olvidarnos que estamos trabajando con clientes. Recuerden siempre eso, chicas. Por eso es importante practicar para trabajar lo que es ese dialecto, lo que es ese léxico ante un cliente. Mientras nos comunicamos, puede exigir barreras, obstáculos que limiten nuestra comprensión de lo que estamos expresando, tales como ruido, pueden ocurrir ruido, interrupciones, distracciones, posición, estereotipos, palabras y frases incorrectas, actitud incorrectas, fallas tecnológicas. Entonces, si surgen eso, porque hay situaciones que pueden pasar, puede que un momento determinado llega un cliente y mientras el cliente está hablando, se dispara la máquina de cobro, ya es una interrupción y eso puede emitir una interrupción en el contenido una interrupción en lo que el cliente le está expresando. Por ejemplo, pueden también salir distracciones. Quizás el cliente tiene algo y eso le pueda impactar a ustedes o una mosca que le esté pasando. Son distracciones. Ustedes tienen que tener estereotipos. Quizás llega una persona con un tatuaje medio raro. Esos son tipos de distracciones que ustedes tienen que saber dominarla, porque es algo que es inevitable. Entonces, también palabras y frases incorrectas que ustedes no puedan entender, pero ustedes tienen que tratar de entender de una forma u otra sin que el cliente perciba. ¿Me entienden? Como ustedes están en una plaza, a veces suceden ruidos que interrumpen quizás y ustedes no puedan escuchar correctamente al cliente también. Entonces, importante que nosotros, a pesar de que existen esos obstáculos que limiten lo que es una comunicación efectiva ante un cliente, ustedes tienen que dominarla, porque eso es importante. Entonces, aquí dice, el cliente prefiere a quien sabe expresarse correctamente. Como dije, siempre es importante ustedes hablar y tener la práctica con el cliente porque eso lo hace una preferencia hacia ustedes. El cliente se incomoda con frases que no están en tono de lo que ellos entienden un buen servicio al cliente. Por ejemplo, hay frases quizás que nosotros tenemos que evitar. Puede decir, hay frases coloquiales que nosotros utilizamos en quizás en nuestras casas, en nuestros hogares. Como buen dominicano, nosotros tenemos muchas frases coloquiales, pero deben de evitarlas. O sea, esas frases de calle deben de evitarlas. Al cliente debe de, como parte del servicio al cliente, entiende una buena expresión, un buen entorno, una buena palabra. O sea, eh, las malas palabras a los clientes no les gustan, eso no es un buen servicio. Y esas malas palabras debemos dejarlas para cuando estemos en nuestro hogar. No digo malas palabras de como decimos en buen dominicano, sino palabras no adecuadas que nosotros la utilizamos quizás para ambientes coloquiales, pero ya eso lo dejamos para otro momento. Eh, Aquí dice, le voy a pasar algunas frases que no podemos utilizar ante un cliente, que puede distorsionar a una persona. Por ejemplo, palabras negativas que generan desilusión, miedo y preocupación. Al cliente no le gusta eso. Nada negativo tales como imposible, es un problema. Cuando es imposible, vamos a ver qué hacemos. Cuando es un problema, uno le dice, tenemos una situación difícil, es una palabra que a ellos no les gustan. ¿Y para qué nosotros expresarnos con esa palabra? Riesgo, atraso, no, no puedo, nunca, jamás, nada, no es cierto, es mentira. Son palabras que nosotros tenemos que sacar del vocabulario. Y es importante que ustedes se observen al hablar. Mentira. No, no, eso no son frases. Ustedes quieren expresar, dicen, no, no, considero que no es cierto, o, pero manéjense. Hay otras que son, otra parte que es muletillas.
generan desesperación, prejuicios sobre el grado de educación y distracción. O sea, a veces nosotros utilizamos muletillas. En un momento determinado, quizá ayudándole esta charla, puedo utilizar ciertas muletillas, pero ante el cliente, no. Por ejemplo, pues, entonces, o sea, esas son muletillas, ¿verdad? Porque cuando tú haces muletillas, entonces el cliente entiende que tú no conoces el producto que tú estás ofreciendo. Evitémoslas. Otra es exageraciones, generan falsas expectativas, prejuicios y desinformación. Nada, todo en equilibrio, nada exagerado, ni más ni menos. Maravilloso, fantástico, estupendo, único, inútil, horroroso, espantoso, genial, súper, ni positivo ni negativo. No se puede exagerar. El cliente en este tiempo no busca eso, ni exageración. El cliente va a buscar un café y usted le va a dar un café excelente y un buen servicio. Y punto. Tan, tan. Hay otras frases de dudas que también es importante nosotros evitar porque esas frases crean desconfianza, incertidumbre, preocupación e inseguridad, como son, no hay problema, sí, sí, ya voy, este no es mi trabajo, ese no es mi problema, ya terminó, ya. Esas son frases dudosas. Realmente, si tú viste que un cliente ya terminó, ya tú no tienes que preguntarle ya terminó, porque ya tú lo viste. Mientras nosotros minimicemos estas frases que nosotros estamos, estos tipos de palabras que el cliente considera como negativas, como palabras como muletillas, negativas, dudosas, de miedo, evitémoslas, evitémoslas. Bien, entonces vamos a poner un ejemplo de lo que es escuchar bien o no saber escuchar, de un caso que le pasa a, a un cliente. El restaurant bar se llama. Habla de que a nosotros nos encantan las historias y dice, en una ocasión mi esposo y yo fuimos a cenar en un restaurant bar americano del tipo franquicia. Dice que eh, fueron recibidos cordialmente, le indicaron dónde sentarse, comenzaron a conversar un poco mientras se acercaba algún mesero para pedir la orden. Él había llegado al restaurante y duraron un tiempecito ahí esperando hasta recibir la orden, pero todavía no le han atendido. Entonces, ahí dice que pasaron unos minutos y no aparecía nadie para atenderte. Al final, luego, entonces, llegó un mesero que le atendió. Inmediatamente el cliente le reclamó al mesero porque realmente duraron mucho tiempo su esposa y él esperándole un servicio hasta que el cliente dijo, bueno, vamos a ordenar. Y ordenó unas margaritas para su esposa y un bocadillo, unos bocadillos para, para picar. Bueno, eh, él dice que ahí el mocero se notaba estresado. Parece que había muchas personas y quizás no tenían el orden, no estaba siendo profesional, o sea, no tenía el concepto de lo que es atención a un cliente. Bien. El mesero, como obvio, se notaba un poquito nervioso, no anotó el pedido, es decir, que lo escuchó únicamente, pero no lo anotó. Y quizás ni lo escuchó, porque si él hubiese parafraseado lo que quería el cliente, sí había entendido su pedido, pero dice que él únicamente asentó con la cabeza y se retiró. Pasaron esos minutos, unos 10 o 15 minutos, y todavía no le llevaban ni la margarita, ni tampoco le llevaron los bocadillos. Luego, tampoco pasaron para explicarle que no, o sea, pasaban la gente, los meseros por ahí y los veían sin bebida y sin nada y le hacían caso omiso. Entonces, le explicó que tenía mucho tiempo esperando porque
pasó otra persona, otro mesero por allí y le preguntó, tengo mucho tiempo esperando, si por favor necesito que me traigan mi servicio. Entonces ahí ese camarero que le atendió le pidió disculpa, únicamente disculpa. Bien, pasaron otros minutos y tampoco recibió la bebida. Ya había pasado, dice, unos 30 minutos. eh, el primer mesero que fue donde ellos no volvió a aparecer y el segundo no le había mandado la bebida. El mesero fue gentil, le saludó y le preguntó qué tenía, pero tampoco resolvió. Bien. Entonces vuelve otra vez y pide disculpa por el mal servicio de los compañeros. Ese otro mesero y vuelve otra vez y toman el pedido. Pero le dijo, se lo voy a tomar para entregárselo con urgencia. Dice, mi molestia iba en aumento, pero aún estaba relativamente tranquilo. Repetí mi pedido, una cerveza, una margarita y bocadillos al centro. Él lo pidió. Entonces, unos minutos más, él recibió su bebida, recibió por fin y dice, bueno, avanza. El cliente dijo, bueno, por lo menos tengo un avance, pero pasaron otros 10 minutos y los bocadillos tampoco llegaron. Es decir, que su esposa y él empezaron a beberse su margarita y su cerveza, pero los bocadillos no llegaron. Abordó nuevamente a otro mesero, nuevamente y le reclamó por su pedido. Ese también le respondió muy cordialmente que no recordaba que le había pedido bocadillo. O sea, el mismo mesero dijo, ¿por qué? Porque ese tampoco anotó. Entonces, al no anotar, realmente no prestó atención a los bocadillos y únicamente le llevó la cerveza. Dice que él estaba a punto de explotar y salir del lugar, pero por la forma en que se disculpó el mesero, él decidió quedarse. Y que el mesero se sintió bien avergonzado, se tranquilizó y le dio otra oportunidad a ese mesero. Bien, entonces se dio cuenta que en la mesa de al lado tenían una situación que ni siquiera había recibido las bebidas y la actitud de ellos fue sumamente agresiva. Finalmente esa mesa del lado también se fue y se fue sin pagar. Al final llegaron los bocadillos, pero ya habían pasado una hora, señores, desde una hora y esa persona no la había entendido. No, eh, cuando necesitaban ya, cuando llegan los bocadillos, vieron que ellos no le llevaron los cubiertos. O sea, era un servicio al cliente sumamente mal, porque luego que le llevan, después de esperar una hora, no tienen los cubiertos para comer. Luego de esperar otros minutos más para que le lleven los cubiertos, el mesero ya no tenía otra creatividad para disculparse, porque realmente estaba eso convertido en un caos. Eh, el vecino, la mesa, se retiró, dice ahí, sin pagar. Después, cuando se le terminó la cerveza, él prefirió no pedir más. Los bocadillos al centro no eran suficientes para cena, pero decidieron de retirarse. Es decir, que ellos, aparte de los bocadillos, ellos iban a comer en el restaurante, pero al ver ese mal servicio decidieron retirarse. Cuando pide la cuenta, tardaron muchísimos, unos 10 minutos más. En ese momento él se sintió como que era una broma, porque al pasar tanto tiempo, entonces eso fue una broma para ellos, porque realmente un mal servicio así, si ustedes se ponen a calcular, casi era hora y media que estaba él con todas esas reacciones. Bueno, nuevamente el mesero llega con la cuenta y le pide disculpa. Eh, entonces dijo el mesero que él no se merecía su propina porque realmente él estaba consciente, el mesero, de que lo había tratado súper mal. Bueno, realmente algo bien desagradable porque luego que ellos se deciden pagar, entonces no aceptaban tarjeta, ya tú sabes, o sea, era un mal que no solamente eran de los colaboradores, sino que también era de la empresa. Ahí pasó
porque como en la primera charla nosotros hablamos de que no estaban preparados para recibir al cliente. Y recuérdese que hay que prepararse para recibir al cliente, revisar las tarjetas de créditos, revisar que tengamos menudos para los clientes, revisar que todos los productos estén correctamente, que tengamos todos lo que necesitemos. Entonces, ellos, si se ponen a ver en ese ejemplo, no estaban preparados para recibir al cliente. Entonces, ellos se sintieron y dijeron, bueno, señores, esto no fue tan mal, que ellos pensaron que debían irse rápidamente porque eh, realmente dijeron, bueno, puede que nos encontremos el automóvil sin neumático porque realmente fue un mal servicio, una experiencia desastrosa para ese restaurante. Entonces, ahí pregunta, si ustedes se encuentran para ser empático, si ustedes se encuentran con una situación así en un restaurante, ¿ustedes volverían? Por mi caso, yo realmente no volvería. Entonces ahí están perdiendo dos clientes, más los dos clientes que fueron al lado, más ese cliente por las redes ahorita que anuncia esa situación. Entonces ya ese negocio quiebra totalmente. Entonces, es importante para eso nosotros estar siempre preparados. Quise poner ese ejemplo de empatía porque quizás nosotros no entendemos lo grande que puede ser uno no estar preparado ante un cliente ni sentirse como un cliente se sentiría. Realmente el camarero, por más disculpa que dio, no tenía respuesta porque no tenía capacidad ni estaba siguiendo los pasos para dar un buen servicio, porque desde inicio él presta atención, que es lo que nosotros hemos estado hablando en el transcurso de la charla. Totalmente, si él presta atención, anota a ese cliente y desde el principio se concentra en que ese cliente hay que darle un buen servicio y que es un cliente que si me pongo como ellos, tengo que tratarlo como me gustaría que me tratase a mí. De eso se trata lo que es la empatía. Bueno, por mi parte ha sido todo. Le dejo la pregunta de evaluación, que es la empatía para ti, para que llenen en la caja de comentarios y es todo por hoy. Les agradezco su atención y como siempre, recuerden repasar todo esto y que esto les salga a ustedes dar un servicio genuino. Hoy agregamos la palabra empatía. Vamos a ser empáticos con el cliente. Muchas gracias. Chao. Bye.